Bienvenidos este domingo 20 de febrero del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. En esta ocasión el llamado a la adoración lo encontramos en el Salmo número 138, versículo 1 al 3. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. bondadoso es tu corazón.
Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado Un Rey Sabio. Hemos estado tratando algunos aspectos de la historia y vida del rey Salomón. El día de hoy la lectura la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 53, y esta predicación se titula Oración Profunda. Te invito a lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios, la cual dice de la siguiente manera. A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor y, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como a tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración de tu siervo. Te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti, tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva. Si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se las diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa, ya que no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano, si en el desierto, en el país
de los vencedores se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo: somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés, cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Probablemente has estado presente en alguna ceremonia de inauguración, ya sea instalaciones de alguna empresa o negocio, instituciones de educación, algún concierto u otra expresión artística, un museo o una casa. El momento más solemne de la celebración de la inauguración es el corte de la cinta. Tradicionalmente se le da el honor a la persona de mayor rango en la ceremonia, aunque también pueden ser varias las personas en las que participan en el famoso corte del listón. Siguiendo la historia de Salomón, Dios le ha permitido construir un templo, al cual se le llama la casa de Dios. La semana pasada escuchamos que fue trasladado el mueble más importante de ese templo, el Arca del Pacto, el cual también era el trono de Dios. Entonces, llegó el momento de la inauguración. Salomón lleva a cabo esta celebración de inauguración por medio de una oración profunda y teocéntrica. Es decir, que Dios está en el centro de esta oración. Varios términos son constantemente repetidos. Se menciona a Dios, el templo, el pueblo, corazón, pecado, confesión, arrepentimiento, perdón. Pero tal vez la declaración más repetida y que forma aparentemente secciones en esta oración es la declaración clave que nos ayuda a estructurar cada porción en esta oración. Esta declaración es: escucha desde el cielo. En esta oración de Salomón para la inauguración del templo nos es mostrada varias enseñanzas. La primera de ellas nos habla de la fidelidad de Dios. Versículo 23 al 26 dice lo siguiente: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. La oración
comienza con palabras que reconocen la fidelidad de Dios. El rey es sumamente realista y humilde al declarar que ni los cielos pueden contener la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios iba a habitar una casa hecha por manos humanas? Salomón, por lo tanto, en toda la oración será muy enfático. Allí sería el centro de reunión del pueblo con Dios, aunque Dios habite en los cielos, los cuales, por cierto, tampoco le pueden contener. ¿Cómo sería posible que Dios visitara y residiría en su pueblo en este templo hecho de manos de hombres? Esto es posible porque Dios había hecho una promesa a David, el padre de Salomón, la cual lo leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16. Pero ahora el Señor se refiere a David, habla a David, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. David deseaba construirle una casa a Dios. Y Dios le dice, yo te levantaré una casa a ti, David. La consumación de esta hermosa promesa vendría tiempo después, al nacer un descendiente de David y de Salomón, quien sería el rey por siempre. Uno que, como dice este texto, fue castigado y herido de Dios. Esto en lugar de su pueblo. Es por ello que, reconociendo la fidelidad de Dios, Salomón le pide al Señor que cumpla su promesa. Termina esta primera sección en el versículo 27 al 30, donde Salomón expresa maravillado la posibilidad de que Dios, quien los cielos no pueden contenerlo, visite y resida en este templo para reunirse con su pueblo. Le solicita a Salomón que el Señor siempre esté atento al clamor del rey, a la oración de su pueblo. Y comienza una segunda petición al final del versículo 30 y hasta el versículo 40, donde leemos lo siguiente. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este pueblo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas
o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Segunda observación que tenemos en esta predicación, la justicia y el perdón de Dios. El rey se declara a sí mismo incompetente ante la justicia de Dios. Aunque Salomón ya había resuelto un caso difícil, ¿lo recuerdas? Se expuso en algunas predicaciones anteriores. Salomón es sensible en su corazón al declarar que Dios sabe perfectamente el corazón de cada persona. ¿Quién es o no inocente? ¿Quién es el culpable? Y ruega al Señor porque su justicia se aplique al pueblo. También expone la posibilidad del pueblo, de la ingratitud del pueblo, su infidelidad, la traición del pueblo a Dios. Algo que, por cierto, provocaría graves consecuencias, como derrotas en la guerra, faltas de recursos naturales como la lluvia, la cual es indispensable para el crecimiento del fruto de la tierra, para el alimento. Hambres, peste, plagas, sequía, enfermedad. ¿No te parecen muy actuales estos sucesos? Salomón suplica en esta oración que en cada una de las manifestaciones de la justicia y santidad de Dios, el pueblo tenga la posibilidad de arrepentimiento y de perdón. Cuando el pueblo venía arrepentido, confesando su pecado, Salomón le pide a Dios, perdónalos y restáuralos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, un pasaje que es paralelo a esta narración de Primera de Reyes 8, se registra a mayor detalle la respuesta de Dios a la oración de Salomón, corroborando el perdón de Dios. El Señor responde de la siguiente manera en Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mis estimados escuchas, en gran manera somos responsables de lo que pasa en nuestras vidas. Muchos hemos hecho a un lado a Dios. Deseamos sus bendiciones, pero a la vez deseamos tener el control total de nuestras vidas y hacer lo que mejor nos parece. Algunos hemos caído por algún momento en ese pecado de creer que podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras y bondades. Requerimos venir arrepentidos a los pies del Señor en oración, confesando nuestros errores y pecado para recibir su perdón. ¿Qué opinas? ¿Habrá algo que confesar al Señor en oración? Te animo a que no pase este día sin que vengas de rodillas en oración delante del Señor. Con humildad y sinceridad, acércate a Él y confiesa tu pecado para que recibamos el perdón del Señor. Ya lo escribió Juan Calvino diciendo, uno de los requisitos de la oración legítima es el arrepentimiento. Una observación, una enseñanza más nos deja esta oración de Salomón en la inauguración del templo.
y esto es la inclusión y protección de Dios para su pueblo. Versículo 41 al 43. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. ¿Lo notaste? En esta parte de la oración, Salomón pide por nosotros. Sí, por ti y por mí. Nosotros que somos extranjeros, nosotros que no tenemos la sangre hebrea, pero que atraídos por la fama y grandeza del Señor, elevamos nuestras oraciones, nuestras peticiones a Él. Salomón pide al Señor que se nos trate igual que a su propio pueblo, los israelitas. Salomón le pide al Señor que escuche y conteste nuestra oración, pero lo más importante, Salomón le pide al Señor que se manifieste a nosotros como lo hizo a su pueblo Israel, mostrándonos la verdad. Los siguientes versículos, 44 al 49, Salomón pide al Señor su protección. Cuando el pueblo salga a la guerra, le dice: Señor, dales victoria. Reconoce también que el pueblo se puede equivocar y pecar, y a causa de ello ser entregado al enemigo y desterrados de su territorio, algo que sucedió tiempo después entre los israelitas en el año 722 a.C. y posteriormente entre los judíos en el año 586 a.C. aproximadamente. Pero aún en el exilio, el Señor mostró su clemencia para con el remanente, un remanente de gracia. En el Nuevo Testamento, Jesús elevó una oración similar. En el Evangelio según Juan capítulo 17, el Señor pidió en oración al Padre por aquellos que habían creído en Él, esto es, sus apóstoles. También pidió por aquellos que creeríamos por la predicación de los apóstoles, es decir, por el pueblo elegido de Dios, quien sería formado, quien sería integrado por gente de todas las naciones. Termina la oración de Salomón con una intercesión bastante enfática. Versículos 50 al 53. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia. Pues Israel es tu pueblo y tu heredad, tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés, cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Salomón intercede impetuosamente por el pueblo. Ruega por su liberación como lo había hecho en el pasado, recordando lo que Dios hizo cuando liberó a su pueblo de Egipto. Recuerda al Señor que son un pueblo escogido de entre todas las naciones. Pide su restauración, su reconciliación. Pide fervientemente el perdón de ellos. Una oración profunda no siempre es larga, como fue en el caso de la que elevó Salomón en este momento. Un descendiente de Salomón intercedería por su pueblo con una oración de tan solo 7 palabras, misma que puedes leer en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 34. Cuando el rey
prometido, Jesús, siendo castigado en lugar de su pueblo, estando en una dolorosa cruz, rogó al Padre diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una oración llena de gracia y amor. Una oración que Jesucristo elevó por nosotros los pecadores. De esta manera fuimos perdonados, reconciliados, aceptados por Dios y podemos acercarnos a Él en oración. Calvino reconoció que nuestras oraciones están llenas de debilidad y fracaso. Nadie, dijo, ha realizado nunca esto con la rectitud de vida. Dios tolera incluso nuestra tartamudez y perdona nuestra ignorancia, lo que nos permite ganar familiaridad con Él en oración, aunque sea en forma balbuceante. Es real que nunca nos sentiremos como peticionarios dignos. Nuestra vida de oración accidentada es atacada por las dudas a menudo. Pero esas luchas nos muestran nuestra necesidad constante de oración, la cual podemos hacer o elevarla en un espíritu de humildad. Y continuamente esto nos conduce a Jesucristo, el único que cambió el trono de gloria por la cruz para darnos el acceso al trono de gloria. Calvino concluye diciendo esto: Cristo es el único camino y el acceso por el que se nos concede llegar a Dios. Estimado teleescucha, receptor de este mensaje, nuestra tarea es acercarnos arrepentidos a Dios por medio de Jesucristo. Oremos. Padre, hoy de manera especial nos acercamos a su presencia en oración, reconociendo nuestro pecado. Señor, yo y mi pueblo hemos pecado y de manera terrible. Reconocemos que somos merecedores del castigo, pero por tu gracia enviaste a tu propio Hijo y lo entregaste al sacrificio, y en la cruz Él pidió, intercedió por el perdón, y gracias a ese sacrificio somos justificados. Es en el nombre y por los méritos de Cristo que te pido, Señor, alcances a aquellos que aún no te conocen de entre las naciones que escuchan este mensaje. Que tu pueblo sea alimentado y fortalecido con esta predicación y que tu Espíritu llame mucho, Señor, a ver a Cristo, a recibirle, Señor, y a congregarse con el pueblo de Dios. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Hasta pronto.